Buenas tardes. La Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela, seccional a nivel nacional, hace su visita, aquí hacemos una visita a la Escuela de Equitación del Ejército. Y nuestro propósito es hacer un trabajo para contribuir a la escenificación de la primera batalla de Carabobo, actividad que se está desarrollando en Valencia, y se necesitan muchos recursos y mucha información para lograr objetivos. En función de esto, y dada la calidad del trabajo que ha hecho el señor José Peña, persona a quien yo le rindo un tributo por el trabajo que ha hecho desde que presentó hizo una exposición en una oportunidad en que la Sociedad Divulgadora allá en el Complejo Cultural hizo la exposición que él en ese momento la llevó con mucho esfuerzo. Y creo que desde ese momento en que la sociedad le impuso el botón del divulgador histórico, el señor Peña se ha tomado muy a pecho esta insignia, este emblema de nuestra sociedad. Por eso él sigue trabajando, ¿verdad?, en la parte histórica, porque verdaderamente no debe morirse la historia de los pueblos, no debe morirse esa identidad que está detrás del trabajo que hace el señor Peña. Y más que todo, no debe morirse el legado de nuestro presidente, comandante eterno, quien él sembró en la juventud y en todos los venezolanos la historia que va renaciendo por todos los surcos donde caminaron y palparon y pelearon nuestros antecedentes y nuestros héroes. Yo pues le doy la palabra al señor Peña para que él nos introduzca aquí en un trabajo que vamos a hacer. Vamos a tomar toda la referencia de los uniformes del Ejército Patriota como una contribución pues para los objetivos que se propone en este momento el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Defensa. Un saludo desde aquí a todas las personas que van a observar este video. Yo también quiero hacer público el agradecimiento que tengo y el deber que tengo de reconocer esa ayuda y ese apoyo que me dio el coronel Prudencio Méndez, prácticamente sin conocernos, allá aproximadamente por el año 2009, cuando por diversas vías llegó a la sociedad conocimiento de mi trabajo en aquel momento pictórico de la realización de un grupo de obras que ilustraban los uniformes tanto del Ejército Patriota como del Ejército Realista durante el periodo de Guerra de Independencia, desde 1813 hasta 1821. Mi coronel amablemente me recibió en la sociedad y me abrió las puertas prácticamente de ella, y sin ningún tipo de pedirme nada a cambio, me dio todo el apoyo, inclusive hasta económico, para el montaje de la exposición, que fue todo un éxito, y además me honró con el botón de divulgador, cosa que siempre agradeceré. Y por supuesto le doy la bienvenida al coronel acá, al amigo Lara, y a todos los que van a ver este video, que son bienvenidos por acá por el Museo Histórico del Ejército, Teniente Pedro Camejo, que está ubicado en la Escuela de Equitación del Ejército Negro Primero, en Fuerte Tiuna, en Caracas. Nosotros recibimos visitas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, previa solicitud por vía escrita formal al director actual de la escuela, que es mi coronel Guerra Hurtado. Bueno, como adelantó, además quiero resaltar la participación y hablando del museo, al cual les invito siempre a visitar cuando pasen por acá por Caracas, de mi general Carlos Raúl Tellería, en momentos en que era director de la Escuela de Equitación del Ejército, le dio vida pues a este museo, que ha tenido 2 sedes. Hoy estamos en la segunda sede, que ambas bajo su rectoría brillaron y
y han brillado, y todo visitante que ha pasado por acá ha sentido y se ha ido conmovido del mensaje que originalmente se le dio a este museo a través de esa visión que tuvo mi general, de dedicarlo a la campaña y a la batalla de Carabobo y a expresar toda la información que sea documentada sobre el asunto del tema de los uniformes de nuestro ejército y del ejército realista. ¿Qué los uniformes? Me vi motivado a... ¿Ya puedo empezar? Sí. Bueno, yo creo que es importante para comenzar, coronel, informarle a los oyentes que van a ver el video cómo se originó el asunto de la investigación sobre el uniforme militar venezolano. Realmente, siempre que se me pregunta si soy historiador, siempre digo que no. Realmente soy un amante de la historia desde muy niño, pero mi profesión es la de pintor, pues tuve la suerte de estudiar en Italia pintura entre el año 99 y 2000. A mi regreso, yo, por el hecho de ser esto, como mencioné anteriormente, amante de la historia, comencé a investigar con la intención de realizar un cuadro sobre la huida del batallón Palencey de la Sabana de Carabobo. Un momento que me pareció importante representar, dado que a pesar de ser el ejército derrotado, siempre los códigos de honor de la guerra de la época hacían también honra al vencido. Y en este caso el Palencey se portó heroicamente durante todo el camino que tuvo que recorrer, perseguido y picado, como se puede decir, por las lanzas llaneras durante su huida desde la Sabana de Carabobo hasta el castillo de Puerto Cabello. Me parecía un momento importante como para resaltar en una obra y comencé a investigar sobre los personajes, sobre los uniformes, las armas, etc. En ese recorrido de buscar fuentes me di cuenta que había muy poca información disponible sobre los uniformes de la época. Las referencias de los uniformes de Carabobo eran muy escasas, muy vagas, tanto del ejército patriota como realista, y no había nada documentado que se pudiera encontrar ni en fuentes venezolanas de archivo que pude revisar en el Archivo General de la Nación, ni fuentes que pude por correo, que fue la única vía que tuve de comunicación con España para tratar de obtener información allá. ¿Y en el reglamento de uniforme de Libertador? A través de esa investigación di con el reglamento que ya era conocido, había sido publicado anteriormente en algunas recopilaciones históricas de historiadores nuestros, pero desconocía si había sido continuo su vigencia durante toda la guerra de independencia, y en específico los reglamentos de uniforme del ejército español que combatió. Bueno, en esa investigación comencé prácticamente a buscar material de archivo y la obra se retrasó en su ejecución. La obra pictórica de la que hablo, de hecho, no ha sido realizada hasta la fecha en la que nos encontramos, pero sí se realizaron un conjunto de obras que son las que se pusieron en aquella oportunidad en la Sociedad Divulgadora y que eran como un abreboca para el trabajo final. La investigación escrita que se fue recopilando, se fue acumulando a medida que fue realizando las obras, se transformó en un libro, el cual está todavía inédito, no ha sido editado, que recopila toda la información que pude obtener durante la investigación, que incluye desde 1810 hasta 1823. Ese es el primer tomo, porque ya está trabajando el segundo tomo, que incluye reglamentos de uniformes y uniformes de Venezuela desde 1823 hasta el año 20, hasta el primer reglamento de uniforme de Juan Vicente Gómez, que es entre 1920 y 1911, ese periodo en el cual entran los llamados la moda prusiana a los uniformes. Espero terminar esa investigación, por lo tanto ha abarcado mucho más allá. ¿Y por qué no has editado el primer libro? Bueno, esa es la pregunta de, como se dice criollamente, de las 54.000 lochas. No sé si ya cambió la cifra, pero ha sido infructuoso, lo he llevado a distintas editoriales en distintos momentos. No quiero en este momento, quizás no sea oportuno hablar en específico en detalle, pero el libro está allí esperando a alguien que lo pueda editar. Ciertamente es un poco costoso la edición de libros que tienen muchas ilustraciones en color. Hoy en día tenemos un grave problema con los costos de tinta y papel en las librerías editoriales. Y ese libro no soporta ni reducción de las imágenes, porque se pierde mucho del contenido de los uniformes, ni quitarle color. Entonces, eso es lo que ha hecho inclusive que los presupuestos hayan aumentado mucho de las veces que he pedido para solicitar.
Sin embargo, se puede editar no en físico no necesariamente, puede editarse tipo CD, puede editarse en otro formato, de manera de hacerlo accesible a todos los venezolanos, que es la idea. Sí, porque yo me traslado a... Bueno, para hacer, llegar al punto, pues, de ser directo, el museo, por supuesto, está dispuesto, su perfil es de Carabobo. En aquel momento que se hizo la exposición en la Sociedad Divulgadora, estaba comenzando mi artillería con la materialización del proyecto del museo y por intermedio de esa exposición se dio a conocer ese trabajo y pude contactar a mi artillería cuando se estaba inaugurando el museo, que ya tenía una parte de la investigación avanzada en aquel momento sobre los uniformes y había elaborado por intermedio de una diseñadora una reconstrucción que vamos poco a poco a ir detallando a medida que avancemos en el video sobre los uniformes de Carabobo, de algunos de los batallones de Carabobo. Mi investigación abarca un poco más allá de Carabobo, pero en sí yo creo importante a través de este video hacerle llegar la información a todas las personas interesadas en la significación de la batalla de nuestra gesta magna, que hay que tener referencia de los puntos importantes históricos que tienen que ver con el uniforme. Antes del decreto del Libertador de 1813, si bien sabemos que la guerra de independencia propiamente empieza a finales del año 1810, comienzo de 1811, con la campaña llamada campaña de Coro, en los primeros años de la guerra de independencia no se diferencian muy claramente los uniformes tanto del ejército realista como del ejército patriota en ese momento. Lo dice el mismo Libertador en el texto del decreto, que su intención con el decreto era hacer diferenciar el ejército nuestro del ejército contrario, porque probablemente en los primeros años había mucha paridad, mucha similitud entre los uniformes tanto de la tropa como de los oficiales, y eso en aquel momento que la guerra era cuerpo a cuerpo era necesario haber una diferencia, evidentemente, para que nosotros podamos distinguir entre amigo y enemigo. El Libertador decreta en aquel momento en 1813 un uniforme que consta en lineamientos generales de casaca y pantalón azul oscuro con cuello y mangas de color encarnado, dice el documento, que si lo traducimos al lenguaje nuestro sería rojo. Sería un uniforme completamente azul, chaqueta y pantalón, y cuellos y mangas de color rojo. Este era el uniforme general del ejército, o sea, era igual para todos. Solo que había unos artículos en el decreto donde ya él comienza a diferenciar los uniformes de los oficiales generales, que llamamos, desde coronel para arriba hasta general en jefe. En 1814 el Libertador se presenta en Guanare y en la escaramuza del desembocadero, y ahí el ejército realista se fue, abandonó pues el lugar y dejaron parte de la logística, dejaron dinero, no sé cuántos miles de pesos, y dejaron no sé cuántos miles de metros de tela, y el Libertador pues logró que las tejedoras de Guanare, que eso es importante, un antecedente, elaboraran los uniformes que supuestamente son los que llevaron los soldados al campo de Carabobo cuando el Libertador pasa revista a las tropas antes del combate. Le dice: soldados, mañana seréis invictos en Carabobo. Llevaban ese uniforme. Bueno, esa referencia no la tenía, es muy bueno que usted la haga la referencia. Sí tengo otra referencia que, bueno, los uniformes de ese gran ejército provinieron de distintas vías, porque evidentemente las tejedoras de Guanare no se iban a dar abasto. Sí, claro. Y hubo muchas telas, inclusive que llegaron de Colombia, porque tengo en la investigación están los documentos, como el Libertador articula por diversas vías la llegada de pertrechos y de logística, incluyendo los uniformes, tanto para el ejército de Apure, que se llamaba, que era el de Páez, para la brigada de la Guardia, que era la que estaba entre Trujillo y Guanare, en el momento que comienzan los movimientos, y a las tropas que estaban en ese momento en la división Urdaneta, que estaban en Maracaibo y que iban hacia Coro. Las distancias que las acabamos de hablar son grandes y era importante coordinar muy bien la llegada a tiempo de todos estos materiales para que no se retrasara ninguno de los movimientos. A propósito de eso, hay un miembro de la sociedad divulgadora, que es el capitán José Luis Rodríguez Mendoza.
Él se ofreció para ir a Valencia, presentarse allá al general Tellería, porque él quiere dictar precisamente una conferencia sobre la estrategia y tácticas desde el punto de vista logístico, ¿no? Y operacional, para copiar todo ese material que se requería. Posiblemente él tenga información de esta. Probablemente tenga. Yo en el libro hago referencia a algunos documentos porque mi investigación en sí se llama, la nombré y no la titulé, tiene un nombre un poquito largo, se llama Recopilación documental y testimonial sobre el uniforme militar venezolano de la Guerra de Independencia, periodo 1810-1823. Se llama recopilación documental porque la investigación tiene una gran cantidad de acopios de material, tanto del JACPAN, que había sido publicado en diversos trabajos, más algunos documentos inéditos que ubiqué en el Archivo General de la Nación, siempre relacionado al tema de uniforme. El tema de uniforme incluye no solo las telas, incluye la elaboración de banderines para lanza, incluye el calzado, incluye todo lo que era el menaje o por decirlo así, el conjunto de equipamiento que llevaba el soldado aparte del vestuario, que era el correaje, las cartucheras, el portabayoneta, etc. Y eso es muy importante para identificar a los batallones, porque por ejemplo, para identificar al Granaderos de la Guardia, que era el único batallón de la Brigada de la Guardia que tenía gorros de pelo de oso, porque para la época los granaderos en cualquier ejército del mundo se distinguían por el uso de este tipo de gorro alto de pelo, y en la investigación hay allí unos cuadernos de logística, por decirlo así, de la Brigada de la Guardia, donde se hace un cuadro donde está batallón por batallón y el equipamiento que llevaba, y hablaba de este tipo de gorros para los granaderos de la Guardia Libertadora. Y otro a derecha de la persona que está observando. Bueno, vamos a comenzar con la explicación pedagógica de los uniformes que tenemos acá en el Museo Histórico del Ejército y que forman parte importante de nuestra colección. El primer uniforme que vamos a ver a izquierda de su cámara, de su pantalla, es el uniforme que representa al Bravos de Apure. Recordemos que el batallón Bravos de Apure era el batallón que iba en cabeza de la primera división del ejército del general de división en aquel momento, José Antonio Páez, y fue el primer batallón que hizo contacto y fuego con la primera unidad realista en la zona denominada Colina del Chaparral. El batallón realista que recibe con el fuego al Bravos de Apure era el denominado Burgos. Este uniforme es una pequeña variación con el pantalón blanco del uniforme decretado por el Libertador Simón Bolívar desde el año 1813. El uniforme general del ejército que decretó el Libertador en el año 13 era casaca y pantalón azul oscuro con cuello y mangas de color rojo, como ustedes lo pueden observar allí. Nosotros, por la investigación que se realizó para la colección del museo, obtuvimos un cuadro sinóptico de comienzos del año 21, donde aparecen la logística en cuanto a uniformes y material de campaña de algunos de los batallones de la Guardia, entre los cuales se observa que algunos de ellos llevaban pantalones blancos y no todos usaban el pantalón azul del reglamento del año 13. Esto seguramente debido a la falta de suficiente tela de este color azul para equipar a todo el ejército por completo. Además que hay que recordar que las telas que se usaban para la época, para todos los uniformes, eran telas importadas normalmente desde España o desde las Antillas, que era la denominada tela de paño, que era una tela de lana gruesa, bastante calurosa y que era bastante resistente, específica para la elaboración de este tipo de vestuario. Y la que se obtenía más fácilmente de las producciones nuestras o de acá de nuestro continente era la llamada tela de cotonía o de algodón, de la cual se elaboraban chaquetas o pantalones, y que era una tela blanca, más bien de color crudo, como la que observamos allí, que es un color de lona cruda, más bien un poquito crema. El uniforme que tenemos a su derecha representa el uniforme de las dos compañías del batallón Tiradores de la Guardia, perteneciente a la segunda división del ejército en Carabobo, que era comandada por el general de división Manuel Cedeño.
uniforme de los tiradores, acá representado, como lo pueden ver con el uniforme exacto que decretó el Libertador en el año 1813, con pantalón azul. Recordemos que las dos compañías de tiradores de la Guardia que pudieron intervenir en Carabobo tuvieron una importante participación en el momento en el cual, luego de haber resistido casi solo o prácticamente solo el fuego del enemigo, el batallón Cazadores Británicos, el Bravos de Apure se reordena, se coloca a izquierda de los Cazadores Británicos y a derecha del Cazadores Británicos vienen dos compañías de tiradores de la Guardia comandadas por de las Heras, y juntos estas tres unidades generan una carga a la bayoneta sobre las unidades realistas que estaban en la colina de Chaparral, logrando desalojarlas de su posición, empujándolas hacia la sabana, lo cual representó un momento de inflexión importante en la decisión de la batalla de Carabobo, ya que después de la pérdida de esa posición por las unidades realistas, comenzó a ser más claro la victoria moral previa a la victoria propiamente armada que tuvo el Ejército Patriota en esa acción. Bien, es importante resaltar que el equipamiento del soldado, esta parte de su uniforme, estaba acompañado de diversas prendas. Hay que hacer también, antes del detalle de las prendas, comentar que los botones de las casacas y chaquetas del Ejército Patriota en el reglamento de 1813 el Libertador claramente especifica que deben ser de color dorado. Hay que resaltar también que para la época lo que llamaban cabos, que dice el reglamento, cabos dorados o cabos de plata, se refiere a las prendas o aditamentos metálicos o que llevaba el uniforme tanto de oficiales como de tropa. Cuando se refiere a los uniformes de la tropa dice botones dorados o cabos del color o botones del color o cabos del color de su botonadura. En específico, los de infantería con botonadura dorada y los de caballería, los soldados de caballería con botones plateados. Luego vamos a tener acá que los uniformes estaban acompañados de dos correajes de cuero blanco que cruzaban de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El que llevaba el soldado a su derecha llevaba una cartuchera de color negro, de cuero negro, donde colocaba los cartuchos con bala y pólvora que utilizaba para disparar. La bandolera que iba hacia su izquierda llevaba la vaina donde se colocaba la bayoneta de su fusil, y por encima llevaba un pequeño bolso de tela, de algodón probablemente, de tela de bayeta, donde el soldado colocaba su ración de campaña, lo que iba comiendo mientras caminaba, o cosas que utilizaba durante su marcha que no llevaba atrás en su mochila, como por ejemplo hojas de tabaco, cigarrillo, agujas, hilo para coser en algún remiendo. Llevaba probablemente pedazos de carne seca, pedazos de papelón, o llevaba cualquier cosa, cerillos para encender el cigarro, etcétera, que eran útiles de uso inmediato durante su movimiento, para evitar tener que soltar el morral, sacarse el morral, abrir el morral, cerrarlo, que representaba una pérdida de tiempo. Era más fácil que el soldado llevara en su frente y en su parte frontal y de manera fácil y accesible un bolso donde llevara esas cosas. De las vitrinas tenemos un ejemplo del morrión o gorro típico que se usaba en la época para el soldado de infantería. Hay que decir que este morrión tiene un diseño llamado de cono invertido, lo cual en pocas palabras quiere decir que la parte alta del gorro es más ancha, o el diámetro de su circunferencia, que la parte inferior. Esto es porque desde que el ejército francés de Napoleón Bonaparte en sus tropas instituyó el uso de este gorro, se impuso como moda militar y fue copiado en muchos países, incluyendo el nuestro. Este gorro o morrión es hecho de cuero, de color negro, con visera del mismo color, y está adornado, o era adornado para la época, con cordones de seda de distintos colores, en específico de seda o algodón. En específico para el Ejército Patriota los documentos hablan de cordones blancos o amarillos.
Nosotros hemos utilizado como ejemplo para el diseño de estos morriones referencia el ejército como lo representa el pintor venezolano Martín Tovar y Tovar en su cuadro Batalla de Carabobo del Capitolio Federal, sede de la Asamblea Nuestra, donde representa a la tropa del ejército patriota con estos morriones que tienen en su frente la llamada escarapela o cucarda tricolor, y en la parte superior del morrión un pompón de forma esférica de granada de color rojo, aun cuando este color podía variar según el tipo de unidad, sea ligera o de línea. El rojo. Bien, continuando acá tenemos este uniforme que es muy llamativo y es diferente al decretado por el Libertador por la siguiente razón. Este uniforme representa el cazadores británico, unidad militar que era integrada en su mayor parte por soldados de origen inglés, escocés o irlandés. Estos soldados británicos habían llegado a Venezuela entre los años de 1818 a 1820 en distintas expediciones organizadas desde la isla británica por el enviado del Libertador Luis López Méndez, quien se dedicó no solamente a la compra de armamento y de material logístico para las tropas, sino que también envió oficiales y elementos de tropa para combatir bajo las banderas del Libertador. Estos soldados fueron enviados al Apure y en el año 1820, durante el tiempo del armisticio, el general Páez funde en una sola unidad de infantería casi todos los oficiales y soldados de este origen en una sola unidad y la denomina Batallón Británico. Luego, antes de entrar en combate, se le denomina Cazadores Británicos. Iba en segundo término, siguiendo la marcha del Bravos de Apure en el momento que comienza la acción de Carabobo. Al momento de ser rechazado Bravos de Apure, Cazadores Británicos entra en combate y resiste casi solitario el fuego de 2 o 3 unidades realistas durante aproximadamente 10-15 minutos, donde pierde una gran cantidad de efectivos y oficiales, incluyendo su comandante, que en aquel momento era el coronel Tomás Gil de Torferriar, y se desgasta bastante en ese tiempo que transcurre, hasta que recibe el auxilio y la ayuda, como dijimos anteriormente, del Bravos de Apure y del Tiradores de la Guardia. Este uniforme es de color rojo, con cuello y mangas de color azul, pantalón blanco, y lleva el mismo equipamiento de correaje que explicamos anteriormente. ¿Por qué rojo? Bueno, el Libertador Simón Bolívar sabía, y como era popular en el mundo de aquella época, el color que distinguía a las tropas británicas en Europa era era casaca roja con cuello y manga azul. Era de intención del Libertador hacerle ver a los realistas en pleno campo de batalla que la potencia de Inglaterra como tal estaba apoyando la causa independentista. Por lo tanto, al ver los españoles entre las filas patriotas una unidad vestida con el uniforme reglamentario de las tropas del ejército británico, por supuesto, generaba un mensaje importante de temer, dado que las tropas británicas acababan en el año 1815 de derrotar a Napoleón Bonaparte en la acción de Waterloo. Es una disuasión. Sí, una especie de disuasión indirecta, bastante directa. Luego tenemos otra unidad muy famosa, dado que se criollizó, por decirlo mucho, entre las tropas patriotas, y se le daba el mote de samuritos, dado lo oscuro de su uniforme, que probablemente por el sucio y en la utilización, dicen los historiadores, se teñía a veces tan oscuro que parecía negro, y eso hacía que los llaneros los llamaran samuritos al verlos de lejos, dado que venían todos vestidos de un color bastante oscuro. Sin embargo, su uniforme es verde botella o verde oscuro, bastante oscuro, con cuello y mangas de color negro. Este batallón del cual estamos hablando se denomina Rifles. El batallón Rifles de la Guardia fue fundado por el Libertador en 1817 en Angostura, y su primer soldado, incluso fue su primer comandante, creo que fue para aquel entonces, creo que ya era general,
creo, si no me equivoco, era José Antonio Anzoátegui, en las misiones del Bajo Orinoco, con inclusive aborígenes de la región. Este batallón de rifles tuvo sus primeras acciones militares en la campaña del 18, en la acción de la Gamarra, donde no tuvo un buen desempeño, dado que estaban utilizando los rifles ingleses denominados Baker, que eran de difícil utilización en combate y no fueron pues utilizados de la mejor manera, y la unidad no tuvo una participación a gusto del Libertador. Desde ese momento el Libertador prácticamente le elimina ese tipo de armamento y comienzan a utilizar otro tipo de fusil. El rifles en Carabobo no tuvo participación en combate, dado que venía en la tercera división del ejército del coronel Ambrosio Plaza, y como esta unidad iba por el camino principal en una acción para inmovilizar pues, a las unidades que estaban sobre el camino principal, en específico el segundo del Valencey, cuando entra a la sabana ya prácticamente la batalla se había decidido, y el batallón Rifles no tiene una participación especial en Carabobo. Sin embargo, es uno de los batallones que era más apreciado por el Libertador. De hecho, el Libertador le dio, dentro de los batallones de la Guardia, estaban todos numerados, y el batallón que llevaba el número 1, o sea, que iba en cabeza de la columna, cada vez que marchaba la brigada de la Guardia completa, era el Rifles. El Rifles sí tuvo grandes participaciones en otros combates, incluyendo la campaña de Nueva Granada, y en la campaña de Ayacucho sobre todo tuvo mucha participación de destacar. Bien, tenemos acá dos uniformes muy llamativos en la colección del museo. El primero que observamos a izquierda es el uniforme de campaña del Libertador Simón Bolívar. Llamamos uniforme de campaña a un vestuario el cual se utilizaba a lo que hoy equivaldría el uniforme de diario de los oficiales superiores, en específico de general en jefe. Un uniforme que de casaca azul, tal cual como él mismo lo había decretado en el año 13, con la diferencia de que sobre el cuello y las mangas tiene un bordado de hoja de laurel con hilo de oro, hilo dorado, que era el típico distintivo de general del ejército. En este caso, las charreteras eran las que terminaban de definir cuál era el grado de ese general, si era de brigada, si era de división o era en jefe. En este caso, el Libertador llevaba 3 estrellas sobre la pala de cada una de sus charreteras. El general de división llevaba 2 estrellas y el de brigada 1 estrella. Otro de los distintivos de grado que hacía ver que este oficial que vestía este uniforme era general es la faja o banda, en este caso creo que el término adecuado es faja, sobre la cintura, faja de color encarnado que terminaba con borlas de oro. Eso lo decretó el propio Libertador en su decreto. La única diferencia respecto al decreto que tiene este uniforme es el pantalón blanco, dado que el Libertador decreta en su documento, en este decreto del que hemos estado hablando y hablaremos durante toda esta visita, él decreta un pantalón rojo para generales en jefe. Sin embargo, era tradicional en todos los ejércitos del mundo que para montar a caballo se usaran pantalones de tela un poco más clara, incluyendo el caqui, incluyendo lo que llamaban anteado, que es un color como crema amarillento. En este caso era un pantalón blanco. Muchos de los retratos de la iconografía del Libertador, específicamente el cuadro del Libertador hecho en Lima con la espada del Perú, en 1825 él fue retratado con un pantalón de esta tela blanca. Por lo tanto nosotros lo hemos ubicado en el museo con ese tipo de pantalón, y abajo evidentemente vemos un arma blanca, una espada, que es una réplica de la espada del Perú, la famosa espada del Perú que le fue obsequiada al Libertador en el año 1825 por la Municipalidad de Lima, como agradecimiento a la labor ejecutada por el Libertador para libertar a esa república. Esta réplica engalana también a cada parte del museo y es una prenda, una pieza muy llamativa. Del lado derecho tenemos el uniforme de general de división del decreto de 1813. Recordemos que para el momento de la acción de Carabobo, el comandante de la primera división era general Páez y él llevaba este grado militar. Por lo tanto, vamos, el general Páez debió vestir en Carabobo un uniforme de este tipo.
Sin embargo, en la mayoría de los cuadros y representaciones que se hacen de General Páez se le coloca utilizando uniformes de húsar o un uniforme diferente a este que vemos. Sin embargo, el general de división Ambrosio Plaza, que estaba en la segunda división, debió haber usado con mucha probabilidad un uniforme idéntico a este, que es casaca de color rojo con cuellos, solapa y pantalón de color azul. Todo ello bordado con hojas de laurel de hilo de oro, dado que era general en específico. Debía llevar una faja de color azul y el resto del uniforme, las charreteras como dijimos, tenía que llevar 2 estrellas y un bicornio o gorro de oficial, que es como el que vemos en la parte inferior de la vitrina, que es el típico gorro de oficial desde coronel para arriba. Lo usaban los coroneles. En el caso del coronel, este gorro no llevaba pluma de ningún tipo, ni llevaba borlas doradas, ni sí llevaba la escarapela de tricolor, no llevaba el encaje dorado sobre el borde, pero desde el general de brigada podía usar este gorro con pluma, creo, según el reglamento, luego el de división, y el general en jefe, por supuesto, llevaba este tipo de gorro. Bien, en el museo ahora comenzamos con la esquina, el extremo derecho de la primera vitrina del museo, en el cual tenemos 3 uniformes de lo que serían soldados de caballería del Ejército Patriota. El primero que observamos, muy llamativo y muy hermoso, es el de los húsares de Páez. Este es un uniforme muy parecido al que debió llevar el teniente Pedro Camejo en la acción de Carabobo, un uniforme de húsar, el cual se caracteriza por este diseño en la parte delantera de un número variable de encajes o adornos de nudo hechos con hilo dorado. En este caso el uniforme tiene 5 filas o 5 columnas de botones de forma vertical y lleva encajes dorados sobre mangas y cuello, que ambas son de color azul. Hay que destacar que este uniforme llegó a Venezuela, este estilo de uniforme llegó a Venezuela, o en específico el Ejército Patriota, a través de los llamados húsares rojos del coronel Wilson, que llegaron desde Inglaterra a Angostura en 1818. Dado la impresión que causó sobre los llaneros en el Páez, que nunca habían visto unos soldados uniformados de esta forma, en los llanos de Apure, gustó tanto que el general Páez, al crear su unidad de guardia personal y los húsares que tenía bajo su mando, los quiso vestir con un uniforme de húsar de este tipo. Los uniformes de los húsares rojos de Wilson duraron bastante poco en nuestro país, dado el clima, que no se adaptaba mucho al clima nuestro, estaban más diseñados para el clima europeo, y además porque no había posibilidad de reponer o cambiar el uniforme que se había dañado, y prácticamente el soldado usaba su uniforme hasta que prácticamente quedaba casi en harapos, debido a que no lo podía remendar ni cambiar por otro. Muchas veces el soldado inglés, que se quejaba mucho de su paga, dado que muchos de ellos vinieron con intenciones más económicas que de combatir de manera altruista en nuestra guerra, comenzaron a utilizar los botones de su uniforme, que todos eran de oro, como moneda de cambio para comprar cosas en el Apure, donde no había con qué comprar cosas, y todo costaba a unos precios exorbitantes, debido a que era difícil que llegaran distintos tipos de materias solamente por el río Orinoco hacia el Apure o el río Arauca, y era difícil. Y muchos de ellos comenzaron a perder también su uniforme, dado que empezaban a arrancar los botones para usarlos como moneda de cambio, y evidentemente al no poderlo volver a colocar, pues no había más botones, comenzaba el uniforme a irse degradando poco a poco. Este uniforme lleva pantalón azul oscuro, y abajo tenemos el típico gorro alto de húsar, que es una especie de morreón de pelo de oso. En aquella época difícilmente encontraríamos osos en el Apure o en cualquier otra parte de Venezuela, por lo que probablemente era utilizada la piel de otro animal, tal vez de cordero o de conejo, etc. Que lleva una manga de tela de color rojo
con especies de encaje dorado en los bordes, sobre que podía ser utilizada o dejar caer, hacer que cayera del morrión del lado derecho o izquierdo. Normalmente era del lado izquierdo, para el uso. Lleva también una faja de caballería, típica de caballería, de dos colores, de color ocre y rojo, denominada faja de estilo de tabaco, porque estaba confeccionada con distintos cilindros de cuero y de hilo. Y lleva un correaje que solamente era llevado de izquierda a derecha, en el cual llevaba una pequeña cartuchera para los cartuchos de la carabina, que era un rifle corto de caballería, y el otro correaje llevaba justamente una especie de gancho que sostenía por un arzón, colgando del lado derecho el fusil, mientras el soldado estaba montado a caballo, tenía las manos libres para usar el sable o la lanza, dependiendo del arma que tuviera a mano. Seguimos con... Bien, continuando con uniformes de caballería, seguimos con un uniforme llamativo también, muy bonito, que es de dormán y pantalón azul, cuello y manga roja. Sobre el pantalón, por la parte exterior del pantalón, lleva dos galones de color rojo que van desde la parte superior del pantalón hasta la bota del mismo. Y en la parte frontal, el dormán está adornado con cordón rojo, con nudo de estilo USA, 3 filas de botones dorados, y lleva el correaje sobre su parte frontal, el mismo correaje que observamos con el USA, el correaje portacartuchera y el correaje para sostener la carabina. Este batallón, este escuadrón de caballería es el Dragones de la Guardia, que en la acción de Carabobo estaba adjunto a la 3ª División del Ejército, comandada por el coronel Ambrosio Plaza. Esta unidad de Dragones de la Guardia estaba comandada en esa acción por el teniente coronel Julián Mellado, quien muere gloriosamente persiguiendo a el batallón Valencey. Al final de la batalla, el Valencey huye del campo Carabobo con algunos oficiales y con una de las piezas de artillería de las dos que fue utilizada por el ejército realista en esa acción. Esta pieza, ellos logran dejarla abandonada hacia las cercanías de Valencia para que no retrasara más su huida, pero durante todo el trayecto fueron combatidos por varios regimientos de caballería de Páez y de las otras divisiones, y en específico algunos soldados del Dragones de la Guardia se lograron alcanzarlo. A la cabeza de ellos iba Julián Mellado, y lamentablemente el batallón Valencey, en esa defensa ultranza que hizo de su retirada, muere por varias balas e incluso herido de bayoneta, el teniente coronel Julián Mellado, tratando de rendir al Valencey. Luego tenemos, abajo tenemos como gorro de este escuadrón, hay documentos, o por lo menos referencias, de que los dragones, que eran una unidad de caballería de élite para la época, dado que el dragón, soldado, denominado dragón, era un tipo de soldado que combatía a caballo y a pie. Era un soldado que podía bajar del caballo, dejar el caballo resguardado con algunos soldados y avanzar armado de una carabina, y hacer la acción de las veces de soldado a pie, defendiendo una posición, ocultándose en un bosque, etc. Ese murió Ellos usaban los dragones en Europa, y se supone o se especula que los dragones en Sudamérica también lo usaron. No usaban morrión como la infantería ni como los buceles, sino usaban un casco con una cresta de piel de algún animal, que podía ser de oso o de otro animal. Este casco era con parte metálico y parte de cuero, y era típico del soldado de dragones en la mayoría de los ejércitos de Europa, y por ende, por imitación, podría haberse usado acá en Venezuela. Comandante del Valencia. Ese creo que era Tomás García. Tomás García.
Tomás García, ¿Sí? que no lo has nombrado en ningún momento. No, no hablé de la DC, pero no he hablado de Tomás García, que comandaba esa. Tenía 2 batallones de Valencia, uno estaba aquí en Caracas, lo habían enviado para acá a contrarrestar a Bermúdez, y el otro estaba con la torre en Carabobo. Cayó en la trampa. Sí, esa acción que Bermúdez tomó prácticamente Caracas. Lo que pasa es que su misión no era solo tomar Caracas y quedarse ahí, sino era distraer a los realistas. De hecho, después que él toma Caracas, se mete hacia los Valles de Aragua tratando todavía de echar más broma para que lo fueran a buscar. De hecho, logró lo que quería, porque después lo sacaron de Caracas y él retrasó y se atrincheró de la época. Okay. Finalmente, en el extremo derecho de la vitrina tenemos un vestuario común que se utilizaba en los llanos de Venezuela y en casi todas las regiones, pero en específico este cumple la función de representar al llanero sin uniforme de las tropas del Ejército Patriótico. Dentro de la primera división del General Páez habían varios escuadrones de caballería. Era una división que tenía solo 2 batallones de infantería, que eran Bravos de Apure y Cazadores Británicos, y el resto de las unidades eran escuadrones de caballería. Entre húsares, lanceros, se dividía esa organización de la división. Y algunos de ellos estaban vestidos tal cual como vestían comúnmente en su región, que en este caso es un vestuario típico de los llanos: una camisa de algodón blanca con mangas anchas, una camisa holgada por cuestiones del clima, y un pantalón de caqui o de bayeta de color oscuro, marrón, ocre, que en la mayoría de las veces el soldado solía arremangar hasta la altura de su rodilla para facilitar el montarse a caballo, y normalmente estos soldados iban descalzos, sin ningún tipo de calzado, y cuando mucho utilizaban la alpargata, dado que por ser gente acostumbrada desde muy pequeño a andar descalzo, le era difícil acostumbrar su pie a cualquier tipo de prenda que se pudiera llamar zapato, ni hablar de botas, porque era muy incómodo para ellos. El soldado, o la imagen que tenemos allí, va acompañada arriba del bolso de tela, del cual no había dicho el nombre. Normalmente se le denominaba macuto entre los criollos, o en algunos documentos españoles llaman eso mochila, y a veces uno cree que están hablando de la que llevan en la espalda, y resulta que están hablando del bolso de tela que llevan enfrente, porque uno lo denominaba mochila y el otro le llamaba morral. Entonces es difícil saber la diferencia. Para nosotros hoy en día son sinónimos las 2 palabras. Abajo hay un sombrero redondo, del típico sombrero de ala ancha redonda usado en nuestros llanos, de fibras vegetales secas entretejidos, y un par de sables de oficiales de caballería y del ejército venezolano del siglo XIX. Un uniforme muy llamativo acá en el museo, y en el cual es muy fotografiado por los visitantes, es este que tenemos acá, que representa la Guardia de Honor del Libertador, hoy en día Guardia de Honor Presidencial, la cual están vestidos de húsar rojo, tanto dormán como pantalón, con botas de húsar. El uniforme tiene cuello y mangas de color gris en este caso, cuando ese color podía variar. En específico, este uniforme lo más probable haya sido influenciado por los húsares ingleses de los cuales hablamos anteriormente, y este cuello probablemente era de color azul celeste o azul oscuro. Este uniforme, como referimos, es un típico dormán de húsar, con el trenzado dorado en la parte de enfrente, 3 filas de botones, cinturón de caballería del tipo de tabaco, el correaje blanco, 2 correajes, uno para el portacartuchera, el otro para sostener la carabina, y el soldado lleva sobre su cabeza el típico gorro de húsar de pelo negro con manga encarnada, y en este caso un alto plumón del lado izquierdo de color rojo. Este maniquí con este uniforme en nuestro museo está acompañado de una especie de escultura, en este caso representación del caballo criollo,
conocido en nuestras regiones como cuarto de milla, de color blanco, caballo zaino, con su silla de monta y sus respectivas bridas y el equipamiento para el jinete. El húsar de la Guardia de Honor del Libertador, dependiendo de la compañía que representara, estaban o armados de sable y carabina o de lanza y carabina. Eso dependía si sobre todo las compañías que iban detrás de las primeras eran las que iban armadas de lanza, las primeras iban con el sable, o para diferenciar pues el tipo de arma dependiendo de la acción que iban a realizar. El Libertador crea su guardia de honor desde el año 1813 desde la ciudad de Mompox, en Colombia, y luego a lo largo de todo el periodo de la independencia le va a acompañar esta unidad en las distintas acciones militares o incidentes que vivió a lo largo de toda su carrera. En distintas épocas el uniforme de esta guardia cambió. De hecho, el primer decreto de uniforme de esta unidad tenía pantalón verde en el primer decreto en que él crea su guardia de honor. Luego pasa a convertirse en esta, dado que en Angostura el Libertador, antes de realizar la campaña de 1818, comenzó a recibir los legionarios británicos en esta ciudad y creó de nuevo su guardia, en específico con los soldados británicos, y utilizó los uniformes de los húsares rojos que estaban llegando a Angostura desde Inglaterra, y envió al Apure solo una cantidad de estos uniformes para la cantidad de efectivos que tenía Páez allá destacados, y el resto lo utilizó para vestir a su guardia de honor. Probablemente fue desde este momento que esa guardia comenzó a usar este uniforme hasta la fecha presente. Mira, hacer un alto en la explicación sobre los uniformes para hablar específicamente de una pieza que consideramos importante para la escenificación de la batalla de Carabobo, y en específico de cualquier batalla del periodo de independencia, dependiendo por supuesto de documentación que se conozca de la utilización de piezas de artillería. En específico estamos hablando de un cañón aproximadamente del tipo de 4 en libra. Recordemos que las armas de la época no tenían calibre, sino que se les asignaba un número dependiendo del tipo de bala que usara. Si usaba bala de 4 libras, de 6 o de 8, inclusive de 12, y de ahí para arriba dependiendo del tamaño del cañón. En Carabobo solo hubo 2 piezas de artillería, y en específico en el ejército realista. De las piezas de artillería de campaña que usaron de montaña, eran muy parecidas a esta que estamos viendo en el preciso instante. Esta pieza en específico estuvo en el antiguo Museo Histórico Militar de la Planicie, y en este momento la tenemos acá como una de las piezas más buenas y más llamativas del museo, y es muy parecida al modelo utilizado en Carabobo. Está montado sobre una cureña de campaña hecha en madera con refuerzos metálicos, y es por supuesto un cañón de bronce original del siglo XIX utilizado en nuestras guerras de independencia. Para la escenificación de Carabobo es conveniente que se trate de hacer un cañón muy parecido al que tenemos acá, para evitar los errores que se han cometido en algunas oportunidades de que los cañones se colocan sobre cureñas navales o de sitio, y no la cureña de campaña típica, que es esta con las ruedas de este tamaño grande. Esa es una versión que tenemos de artillería. Aquí en este caso esta es una artillería, una especie de cañón para ser llevado sobre embarcaciones, probablemente de las tantas que se usaron en el río Orinoco, en el río Arauca. Esta pieza fue descubierta por mineros venezolanos en los años 60 en el río La Paragua, por algunos mineros que probablemente estaban buceando en el río y encontraron esta pieza, la cual tiene una horqueta para mover el cañón y apuntar hacia el sitio que se crea conveniente. Y a su izquierda tenemos un pequeño cañón
denominado falconete, que probablemente también era este en específico fue desenterrado en los sitios aledaños al sitio de La Puerta, donde el ejército patriota sufrió dos derrotas importantes entre los años 14 y el año 18, la batalla de Semén y la batalla de La Puerta. Bien, pasamos a una de las secciones originales de nuestro museo, que creo que es el único museo militar en Venezuela que tiene dentro de sus colecciones una sección del museo dedicada en específico a los uniformes del ejército realista en el periodo Guerra de Independencia. Esto es basado también en la investigación que se realizó para este museo y en específico la realizada por mi persona, que incluye no solo los uniformes de los regimientos que combatieron en Carabobo, sino las unidades realistas que combatieron en Venezuela inclusive desde 1810. Tenemos en específico unas unidades, algunas venidas con el teniente general Pablo Morillo en 1815, y en específico la primera que vamos a observar de izquierda a derecha es el batallón del regimiento de Granada. El regimiento de Granada vino a Venezuela en dos momentos diferentes, uno en 1813 y otro en el año 16. El regimiento de Navarra combatió entre algunas acciones en las que podemos nombrar la batalla de Vigirima, comandada por el coronel Salomón, y el que fue derrotado por el general José Félix Rivas en las alturas de Vigirima. Luego tenemos bien, el siguiente, el que está inmediatamente hacia la derecha, en la parte central, es este uniforme de color celeste. Es un batallón muy importante que hay que recordar, que es el Regimiento de la Unión. El Regimiento de la Unión fue creado por Pablo Morillo en España durante la guerra de los Borbones o del rey de España contra la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Se puede decir que es la unidad más querida por Morillo en este aspecto, dado que él la creó prácticamente durante su servicio militar allá en ese momento de la guerra en España. Esta unidad vino con Pablo Morillo en 1815, y en el año de 1818 el rey Fernando VII va a decretar que cambie de nombre y que cambien los colores de su uniforme. Esta unidad, Regimiento de la Unión, que va a combatir en Venezuela de 1815 a 1818 con ese nombre, va a comenzar a llamarse Valencey desde ese año, y con ese nombre va a combatir en Carabobo y va a cambiar de uniforme. Por lo tanto, más adelante vamos a ver cuál fue el uniforme para el Valencey que decretó Fernando VII. Luego vamos a tener el Regimiento de León, que también vino con Pablo Morillo y que en Venezuela va a tener poca participación, dado que esta unidad, junto con la que vamos a ver posteriormente, denominada Victoria, van a ser llevadas por Morillo a Granada en 1814, en 1815, disculpen, y van a quedarse allá, en Nueva Granada. En específico, el Victoria de luego va a cambiar de nombre en el año 18, pero estamos hablando del Regimiento de León, el cual, como podemos ver, tiene solapa de color verde y cuellos y mangas de color rojo. El fondo de la casaca es azul. Hay que hacer importante acotación que, a diferencia de los uniformes patriotas, los uniformes realistas, sobre todo a partir de 1815, van a empezar a usar todos solapas. No van a ser como los uniformes patriotas, que tenían una sola abotonadura por el centro, la cual era de 7 botones. Muy importante recordar eso, 7 botones. En el caso de los uniformes españoles llevan solapa, y la diferencia entre un batallón y otro era el color justamente de su solapa y de sus cuellos y de sus mangas, porque normalmente
el fondo de las casacas siempre era azul oscuro. Y el color del pantalón, que podía variar desde azul a blanco, en específico este tiene color blanco. Hablando, este regimiento fue la unidad con la que vino don Miguel de la Torre en la expedición de Morillo. La Torre comandaba esta unidad. El regimiento de Victoria pasa a Nueva Granada con Morillo en el año 15 y queda allá destacada y no vuelve a Venezuela nunca más. Esta unidad va a desaparecer, va a cambiar de nombre y va a desaparecer después con motivo de la campaña de 1819 del Libertador, luego de la acción de Boyacá, en la cual no participa. Esta unidad, como todas las unidades realistas del momento, van a ser disueltas y a desaparecer. Luego tenemos en el centro a el regimiento de Castilla, Cazadores de Castilla. Esta unidad que vino con Morillo va a cambiar de nombre en el año 18 y va a comenzarse a llamar Hostarrich. Por lo tanto, hemos ya nombrado 2 batallones que vinieron con Morillo con un nombre y un uniforme, y en el año 18 van a cambiar de nombre y uniforme. El uniforme del Hostarrich lo vamos a ver más adelante, va a ser diferente a este. En este caso, es completamente azul, incluyendo el cuello, con las mangas rojas, pero las solapas de color verde. Y finalmente tenemos al regimiento de Extremadura. También vino con Pablo Morillo en el año 15, y esta unidad es destinada al Perú, donde va a combatir en Ayacucho y será finalmente derrotada. En Venezuela tuvo poca acción, porque hay que recordar que cuando Morillo llega a Venezuela en el año 15, con una expedición militar muy grandiosa de más de 12.000 hombres, él divide sus tropas entre Venezuela, tiene que utilizar esa gran cantidad de tropas para recuperar los territorios de Venezuela, Nueva Granada y las colonias que se estaban alzando inclusive en el sur, incluyendo el virreinato del Perú. Por lo tanto, él decide enviar algunas unidades al Perú, entre las cuales envía algunos escuadrones de los húsares de Fernando VII y envía a la Extremadura y envía otras unidades que en este momento no recuerdo. Pero lo tenemos allí. El patrón de Extremadura tiene solapas de color anteado. El color anteado es una especie de ocre amarillo. El fondo de la casaca es azul y tiene cuello y mangas de color encarnado, pantalón blanco. Eso, está hablando de... Bien, antes de empezar a detallar, los uniformes están en la vitrina número 4, número 5 del museo, donde están los uniformes del Ejército Realista en Carabobo. Quiero hacer la acotación de que una de las dificultades que se encuentra el investigador al tratar de dilucidar cuáles eran los uniformes de las unidades realistas en Venezuela durante la época de la independencia es la falta de material en el archivo e inclusive de fuentes españolas sobre el tema. Una de mis sorpresas durante el momento de la investigación fue encontrarme al preguntar a alguna fuente en España sobre si conocían las unidades que combatieron en Venezuela, y la respuesta fue negativa, dado que ese periodo de la pérdida de sus colonias en ultramar no es muy detallado ni es del agrado de los historiadores españoles. Se dedican principalmente a resaltar las acciones gloriosas de su guerra de independencia para expulsar al ejército napoleónico del territorio español, pero el periodo que para ellos es un poco negativo, bastante negativo militarmente, como es la pérdida de sus colonias tanto en el continente sudamericano, en las islas del Caribe y en Centroamérica, es muy poco documentado. La mayor parte de las fuentes que utilicé para la representación de estos uniformes están en la enciclopedia del Conde de Clonar, mediados del siglo XIX, y algunos documentos que pude ubicar en el archivo de la Nación, General de la Nación, donde se dan algunas claves sobre el tema. Pero aún en España no existe ninguna publicación que detalle esta información que tenemos acá. El primer uniforme que vamos a ver acá en la vitrina, de derecha a izquierda, es el del regimiento de Burgos, el cual vino con la expedición de 1816 del general Canterac, José de Canterac. Ese fue la única expedición que vino en refuerzo de la que había venido con Morillo en el año 15. Recordemos, en el año 15 Morillo llega a Venezuela
y en el año 16 llega José de Canterac con una expedición compuesta por el Burgos, el regimiento de Burgos, el regimiento de Navarra y una unidad de artillería volante que llamamos, que es artillería a caballo, y una unidad de caballería denominada Lanceros del Rey. Morillo deja en Venezuela a uno de los batallones del Burgos, deja al batallón de Navarra y envía al Perú, a cambio de haber quitado esas unidades de la expedición, envía al Perú algunos escuadrones de húsares de Fernando VII, envía el escuadrón volante de artillería, envía a los lanceros del rey, aparte de los lanceros del rey, y envía otras unidades que en este momento no recuerdo, junto con Canterac. Canterac pasa en Venezuela poco tiempo y luego va al Perú. Canterac, como recordemos, va a ser uno de los generales que va a combatir en Ayacucho y va a ser derrotado por el gran mariscal de Ayacucho ese 9 de diciembre de 1824. El uniforme del Burgos era de solapa de color verde, casaca de color azul oscuro, un poco más oscuro del que tenemos allí, y en algunos documentos hay una diferencia entre el color del cuello y mangas. Algunos dicen que era color anteado o crema amarillento como el que tenemos aquí, pero en otros documentos, como el decreto de Fernando VII del año 18, dice que eran de color amarillo, tanto el cuello como las mangas. Pantalón blanco y abajo hay un morrión o gorro de infantería como el que hemos estado viendo, pero con el distintivo del ejército realista, que es diferente al patriota. Podemos ver que la escarapela o cucarda que lleva enfrente no es tricolor ni amarilla o roja, sino es totalmente roja, solo tiene de color amarillo el encaje y el botón que la sostienen al cuerpo del morrión. Tiene cordones de color verde y tiene una pequeña chapa metálica en el centro que tiene el nombre del batallón y en específico podía tener un número dependiendo del número de la compañía que representara. A derecha de ese uniforme o izquierda de sus pantallas tenemos el uniforme del regimiento de Valencey. El Valencey, como dijimos anteriormente, era el antiguo Unión, que vino como ello en el año 15. El año 18 pasa a denominarse Valencey. Se forman dos batallones de este regimiento. El primero de Valencey, en el año 21, va a reforzar las fuerzas de Pereira, que estaban contrarrestando la acción militar que estaba haciendo sobre la capital el general en jefe José Francisco Bermúdez, y no va a combatir en Carabobo. En cambio, el segundo batallón de Valencey sí va a permanecer con la torre en los alrededores de Campo Carabobo y va a tener esa participación que vimos anteriormente de huir y de ser la unidad que estaba en vanguardia en el dispositivo realista ese día 24 de junio. Se caracteriza por tener cuello morado, hombreras del mismo color, solapa de color rojo y el fondo de la casaca es de color azul. Las mangas también serán de color rojo. En este caso el pantalón es de color blanco. Seguimos con, tiene un gorro morrión, que en este caso tiene cordones de color encarnado o rojo, la escarapela roja, pompón del mismo color, y lleva debajo de la escarapela, en este caso para la representación que tenemos aquí en el museo, el morrión tiene una chapa en forma de granada o bala de cañón, que en este caso estaría representando la compañía de granaderos del batallón Valencey. Dado que los granaderos y las unidades de artillería, su distintivo era una bala de cañón en llamas o con llameante, que podemos decir, ese siempre ha sido el distintivo de las unidades de artillería desde el siglo XIX incluso hasta comienzo del siglo XX. Luego tenemos el Hostarbeck, el cazadores de Hostarbeck o batallón ligero. Esta unidad era el antiguo Castilla, el regimiento de Castilla que vino con Morillo en el año 15. Repetimos, cambió de nombre en el año 18 y pasó a denominarse cazadores de Hostarbeck, con este uniforme que es completamente de color azul, tanto la solapa como el resto de la casaca, incluyendo las mangas, solo que cuello y hombreras van a ser de color rojo.
Austerlitz, va a participar en Carabobo, va a ser de los batallones que van a combatir en la colina de Chaparral, junto al Burgos, tratando de impedir la entrada a la sabana de las unidades patriotas durante el comienzo de la batalla. Todos estos uniformes que estamos viendo están equipados con el correaje típico de infantería que ya referimos anteriormente y el bolso de tela denominado macuto. Luego vamos a ver en el extremo izquierdo de la vitrina dos uniformes de caballería. El primero es el vistoso y famoso uniforme de los húsares de Fernando VII, unidad de caballería que vino con Morillo en el año 15 y va a ser una de las unidades que va a tener participación en gran cantidad de acciones militares desde el año 15 hasta el año 24, dado que una de sus unidades va a estar acompañando al ejército realista en el Perú en la campaña de Ayacucho. Va a estar inclusive en Boyacá, dado que Morillo al pasar en el año 15 a Nueva Granada también deja algunos escuadrones de húsares de Fernando VII allá y son citados en la acción de Pantano de Vargas incluso. En la acción de Carabobo, los húsares de Fernando VII tienen una participación desafortunada según el parte de la batalla que deja el mariscal Latorre, dado que él señala allí textualmente que los húsares de Fernando VII, cuando él les da la orden de combatir a las unidades de caballería de Páez que entraban a la sabana, solamente dispararon sus carabinas y difícilmente intercambiaron sablazos con los lanceros que se le abalanzaban, sino que dieron vuelta y huyeron, lo cual también decidió la suerte y la derrota de la unidad realista en el momento más extremo que Latorre trataba de evitar la pérdida definitiva de la batalla. El uniforme de los húsares es referido en muchos documentos y los llaneros los tenían el mote de tamarindos, dado el color verde y la combinación de verde botella y amarillo limón de su cuello y sus mangas. También en el reglamento de España les indicaba que debían tener pantalón del mismo color amarillo para los momentos en que tenían que estar en acciones de parada, pero para montar usaban un pantalón de tela gris, podemos llamarlo de gris ceniza o color ratón, y reforzado con las piernas y las botas con cuero para montar. Es de color verde, cuello y mangas amarillas. El trenzado sobre su parte frontal es de color blanco y la botonadura de color plateado. Correaje y morrión del tipo ya referido para los usos. Finalmente vamos a ver un uniforme de caballería de línea española o lancero. Algunas de las unidades en Carabobo del ejército realista eran los lanceros del Rey y otras unidades menores de caballería que todas estaban bajo el comando del brigadier Morales, Tomás Morales, que tristemente célebre por haber sido el segundo de José Tomás Bobas. Morales va a ser el último comandante realista en Venezuela, el último teniente general de España en Venezuela, dado que después de la derrota de Carabobo, la guerra duró 2 años más, hasta el año 1823. El mariscal Latorre va a entregar el mando a José Tomás Morales, quien va a continuar la guerra obstinadamente 1 año más, tratando de hacer incursiones sobre la región de Coro y la región de Maracaibo, pero luego de la gran victoria obtenida por las tropas venezolanas en la batalla naval del Lago, el año 23, Morillo se ve obligado a capitular, Morales, obligado a capitular, y es el último jefe realista que depone las armas, firma la capitulación y abandona el país definitivamente. Este uniforme lancero, está compuesto de casaca de color azul con cuello vivos y manga de color rojo, en este caso pantalón de montar de color gris con refuerzos de cuero negro. Tiene un pequeño distintivo en el cuello, que en este caso es solo una representación de un bordado que debería llevar allí, incluso debería llevarlo en ambos lados del cuello, que es un león rampante, que llama, un león como el que tiene el escudo de la ciudad de Caracas, el león de Santiago, que es un león rampante. El león rampante es un león parado sobre sus 2 patas inferiores o traseras, como parado,
y con las dos patas delanteras o garras sosteniendo el escudo de España, pero en este caso está solamente el león sin el escudo. Abajo tiene un pequeño morreón de caballería parecido al de los de infantería, con la diferencia que no lleva pompón, sino lleva un plumón alto, en este caso el color rojo y amarillo, y el resto del adorno son ya conocidos, la cucarda de color encarnado en el centro, en la parte frontal, y en este caso cordón rojo. Hay una acotación importante que quiero hacer, que no se debe cometer el error en ninguna de las escenificaciones que se planeen hacer, que es el de colocarle a España, a los soldados españoles, una bandera como la que usa la República de España hoy en día. Dícese de la bandera roja y amarilla. No. La bandera española para la época era la bandera blanca con la cruz o X, más que una cruz, es una X que va desde, si nos imaginamos un rectángulo para la bandera, de esquina a esquina, desde la esquina superior derecha hacia la inferior izquierda y viceversa, desde la superior izquierda a la inferior derecha, llevaba dos bandas de color rojo sobre fondo blanco. Esta especie de cruz eran como unos troncos de árbol, y eso era denominado la Cruz de Borgoña. La Cruz de Borgoña en fondo blanco era el símbolo de los Borbones, que era la familia de la dinastía de los Borbones que reinaba en España desde hace mucho tiempo. Y esas eran las banderas por ordenanza española que tenían los regimientos españoles en todas sus colonias. Por lo tanto, no deben representarse los ejércitos realistas en ninguna batalla durante la Guerra de Independencia con una bandera diferente a la que acabamos de señalar. Bueno, para terminar este material que espero que haya sido y sea de provecho de aquí en adelante para todos aquellos que quieran escenificar batallas históricas en Venezuela, para mantener nuestra historia viva y en los corazones de cada uno de los venezolanos, indistintamente de la generación a la que pertenezcan. Yo quiero nuevamente reiterar la invitación a todos ustedes a visitarnos acá en el Museo Histórico Militar del Ejército, Teniente Pedro Camejo, repito, ubicado en la Escuela de Equitación del Ejército Fuerte Tiuna, Caracas. Trabajamos y recibimos visitas de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, previa solicitud de visita que debe ser dirigida al director de la Escuela de Equitación Negro Primero, coronel Wilmer de Jesús Guerra Ortiz. Y nuevamente agradeciendo a la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar en Venezuela por este honor y esta honra que me hace con la visita y con confiar en mi humilde colaboración para este material, y me mantengo y me encuentro a disposición de ustedes para cualquier otra información que necesiten respecto a todo lo que hemos conversado en persona. Puedo dirigirme allá a Valencia o al sitio que lo amerite y podemos acordar ampliar toda la información que hemos dado acá. Muchas gracias. Bien. Hay un detalle de esta exposición de los uniformes del Ejército Realista y del Ejército Libertador. Son muy interesantes toda la exposición, y yo te felicito porque verdaderamente has hecho una investigación exhaustiva, y sobre todo la última parte de tu intervención por ahí me gusta aquello de que para sucesivas batallas que se quieran escenificar hay que hacer las investigaciones previas, porque no se puede llevar a generalizar la información. Hay que ubicar cada combate y las unidades que estaban aquí. Sí. Por otra parte, la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela quiere hacerle un homenaje al pueblo en el sentido de esta batalla. Por ejemplo, en Tinaquillo existe una plaza que se llama El Baquiano, y ese Baquiano fue precisamente un campesino de la zona que el Libertador lo mandó a llamar para que le explicara el teatro de operaciones que tenía al frente. Y le dice el Libertador: mire, ¿cómo ven esas lomas que están ahí? Dice: bueno, mi general, eso se lo llaman las picas de la mona, ¿no? ¿Y por qué lo llaman las picas de la mona? Bueno, porque yo cuando niño
cazaba iguanas y mataba palomitas y lo demás, y ese era mi sitio de recorrido, eso lo llaman la Pica del Amor. Y podrán pasar por ahí las tropas y dice, bueno, mi general, si se atreve a pasar uno a uno, o sea, es posible. El Libertador dijo, lo sabía, por donde pasa una cabra pasa un ejército. General Páez, avance con su división. El vaquiano que va a acompañar le dijo, y usted acompaña a las tropas y guía a la división al combate por la Pica del Amor. Entonces ahí tenemos un detalle, ¿no? Como un campesino que se ofrece al Libertador sin siquiera pedirle nada, al contrario, para él fue una gloria a andar en ese momento, actuar en ese momento por el servicio de la patria. Y el otro detalle es que nunca se habla del niño héroe venezolano, ni de las mujeres en esa forma tan acentuada como que recogían a los heridos y los curaban, y los niños héroes, los niños avanzaban recogiendo armamento que quedaba tirado en el campo de batalla. Y a esos niños héroes y a esa mujer hay que hacerle un homenaje, y yo creo que en el campo de Carabobo debiera haber un monumento a eso, el recuerdo de esa labor de ese niño héroe. Que seguramente no solo realizó esa labor en esa acción, sino durante toda la guerra de independencia. Toda la guerra de independencia, porque esa es la unión cívico-militar, otra etapa. En toda esa guerra de la independencia, la moral y el cultivo del espíritu estaba en manos de los sacerdotes. Acuérdense que en la batalla de la Victoria, ¿verdad?, tuvieron los seminaristas de Caracas. Caracas. Entonces en toda esa batalla Los sacerdotes patriotas, hago la acotación, porque por el lado realista había unos furibundos sacerdotes promonárquicos, sí, que ejemplo de ello tenemos lo que sucedió el día del terremoto de Caracas, cómo utilizaron el terremoto de Caracas, sí, para contrarrestar y tratar de desviar la atención del pueblo, para que entendiera eso como un castigo del, sí, cielo, el haberse alzado contra, sí, el monarca español. Sí, no. Y por ejemplo, no me acuerdo en este momento, pero un sacerdote que llegó a ser, en específico llegó hasta ser general del ejército. Fue coronel, que es José Félix Blanco. José Félix Blanco, que él escribió parte de la historia militar. Correcto. Sí. En alguna parte, si en esta oportunidad cirujano militar se pudiera escenificar, ¿verdad?, que unos alumnos invitaran a los médicos, unas niñas recogiendo los soldados y un niño recogiendo las armas, eso sería impactante, porque esa unión cívico-militar le va a dar sentido ideológico y político a esta batalla. Sí, puede darle un contenido extra muy importante. Un contenido extra muy importante. Porque es el pueblo completo, en función de un mismo objetivo. De un mismo objetivo. Y entregando todo lo que tenía, sí, si bien no con las armas en la mano, con cualquier cosa que se le pidiera a la patria, cumplieron su deber. Sí, hay madres que ponían los hijos así, cuando pasaba el Libertador se los ofrecían para que se los llevaran al combate. Bueno, este es uno de los aportes de la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela, y creemos que algunos de los objetivos que tiene propuesta la Comisión Nacional para la Escenificación de la Batalla de Carabobo se va a ver fortalecida por la experiencia y el conocimiento que nos ha brindado aquí el señor Peña y el esfuerzo del señor Emil Lara, que ha tomado pues esta labor como una orden, digámoslo así, de cumplimiento irrestricto, pero yo sé que él lo hace con amor y con mucho orgullo, e inclusive hasta con su propio peculio hace tantas cosas que no le podemos apoyar. Muchas gracias, Emil Lara, por su visita y su apoyo a esta actividad, y la verdad que es un soldado a todo terreno y se le agradece por supuesto su trabajo detrás de las cámaras.